Ahora sí, buenas noches para todos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este encuentro en vivo. Este espacio que tiene el Instituto Bíblico Mediterráneo. Somos una casa de formación ministerial, una casa de estudios bíblicos y teológicos. Y estamos aprovechando estos espacios para tener charlas, conversatorios acerca de temas de actualidad interesantes para conversar y dejarnos, tener herramientas útiles para estos tiempos tan desafiantes. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con el hermano Abel Encarnación desde República Dominicana. Él va a estar compartiendo el tema que nos convoca hoy, que es la identidad pentecostal. Vamos a ver de qué se trata este tema, fortaleciendo las raíces pentecostales. El IBM tiene entre sus 7 valores una de ellas, la experiencia pentecostal. Aferrados en la palabra de Dios, los pasajes que hablan de la apertura de su espíritu. Bueno, aquí vamos a ir conectando. A ver. Muy buenas noches, hermano Abel. Muy buenas, Dios le bendiga. No sé si me visualizo bien o no. A ver, no lo vemos. Tiene que dar vuelta la cámara. Allí. Ok, Ahí sí. Ahí lo vemos bien. ¿todo en orden entonces? Muy bien, ahora sí, Abel. Bueno, es un Lamento la, desafío. lamento la espera. Acuérdate que estábamos en el tráfico. Aquí hay una cuestión muy pesada. Acabo apenas de entrar. Wow. El hermano Abel Encarnación nos está contactando desde Santo Domingo, República Dominicana. Muy bienvenido a este espacio que Amén. estamos abriendo desde el Instituto Bíblico Mediterráneo en Córdoba, Argentina. Y bueno, tratando ya de charlar y conversar acerca de temas pertinentes, actuales y desafiantes para la cristiandad hoy. Bueno, Amén. eh, presento un poquito al hermano Abel. Abel Encarnación es el secretario ejecutivo de las Asambleas de Dios en República Dominicana y Amén. es asesor local de educación cristiana, del servicio de educación cristiana para América Latina. Y bueno, también hace un tiempo que lo conozco, que compartimos esta hermosa tarea educadora. Y bueno, gracias Abel por estar con nosotros en esta ocasión. Amén. Bueno, es un gusto esta experiencia. Saludarle muy efusivamente a usted y a todos los alumnos y relacionados del Instituto Bíblico Mediterráneo, a toda la feligresía argentina, a los cuales tengo algunos amigos, algunos contactos, ¿verdad? Al cuerpo misionero. Deberán saber que tengo buenos contactos con Virginia Contreras, la directora nacional de escuelas bíblicas, con el hermano Gilbert Contreras. Son colaboradores en el ministerio a nivel de la iglesia local, con Escuela Bíblica y Discipulado, gente con la que Así es. tenemos entrañable amistad y colaboración de trabajo. Además, comparto espacio de trabajo con Edgardo Muñoz, que es su líder nacional de educación. Somos parte de la Junta Operativa del SEC. Así que estamos hermanados y la educación cristiana es una vía que nos ha acercado y qué bueno.
Así que un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, para los que se van sumando y los que van a ver este diálogo, el IBM ya ha cumplido 30 años. Tuvimos la vez pasada una charla especial en honor a la historia del Instituto Bíblico y reconociendo figuras, siervos que han pasado por aquí. Y bueno, en esta ocasión nos convoca un tema que es la identidad pentecostal, como hemos estado anunciando, eh, y bueno, fortaleciendo las raíces, nuestras raíces pentecostales. ¿A qué nos referimos con esto, Abel? Bueno, como iglesia, somos una iglesia evidentemente definida como pentecostal. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en sus dones otorgados a la iglesia y en la vigencia hoy de esos dones para la iglesia. O sea, la identidad la tenemos de algún modo definida. Sin embargo, muchas veces, dada la interpretación que tienen otros de las escrituras o dada que algunas manifestaciones en medio nuestro no son tan habituales o tan frecuentes como quisiéramos que fueran, muchas veces tenemos la dificultad que muchas iglesias son pentecostales de fondo, por definición, por identidad, pero en la vivencia, en la cotidianidad cristiana, no notamos esa fortaleza de esa identidad y de esa condición de ser pentecostales. Así que por eso hablar un poquito de fortaleciendo lo que somos. Sabemos que somos y a veces lo decimos y lo decimos con cierto aire de satisfacción. Yo soy pentecostal, pero muchas veces tenemos una identidad o una condición de pentecostal débil, difusa o, Claro. qué sé yo, mutilada un poco. Y por eso hablamos de fortalecer eso que somos y hoy vamos a hablar un poquito de las señales de esa identidad pentecostal genuina. ¿Cuáles señales? ¿Qué cosas realmente definen la realidad del pentecostalismo en nuestras vidas? Y segundo, vamos a ver cómo impacta el pentecostalismo en las misiones y cómo impacta el pentecostalismo en la educación cristiana como tarea vivencial de la iglesia. Así que de eso tratamos hoy. Bien, entonces para prepararnos y poder compartir, allí pueden escribirnos, si de repente en la charla puede haber alguna consulta, pero de fortalecer nuestra identidad pentecostal. Y yo antes de empezar pienso en esto. Yo para decir soy pentecostal o cristiano pentecostal, tengo que tener quizás estas próximas características firmes, claras en mi vida. Amén. Bueno, Abel, comencemos entonces. Un poquito, miren. Como introducción es bueno decir que Cristo apuntó a sus discípulos y le dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llegó y para darle autoridad para ser testigo. A partir de esta experiencia, la Iglesia naciente asumió desafíos, el desafío de la Gran Comisión. Y esta comisión, este mandato de Cristo asocia dos tareas: el evangelismo, una tarea fundamental, y el discipulado, una tarea que continúa al evangelismo, a la conversión del individuo. Y esto lo resume muy bien Mateo 28, 19 al 20, id por todo el mundo, predicad del evangelio a toda criatura, dice Marcos 16, 15, y Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé. Y estas tareas está vinculado a que el Espíritu Santo vendría para acompañarlos en el ejercicio de esta tarea. No olvide que Mateo 28, 19 termina diciéndole, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que iba a estar con ellos si se estaba yendo de ellos? Bueno, se estaba yendo físicamente, pero estaba prometiéndoles que enviaría a un consolador que ocuparía en ellos el espacio que él estaba dejando. Otro como yo, dijo él, que estará en ustedes y con ustedes. Eso quiere decir entonces que la experiencia del Pentecostés imprimió en aquella iglesia naciente una dinámica caracterizada por distintivos de poder, por distintivo de diferenciación de las demás religiones del momento, el judaísmo y en todas sus divisiones que habían, que no eran notorias estos poderes o este poder dimensionado en una serie de dones que recibió la iglesia. Así que una experiencia pentecostal genuina, como experimentó aquella iglesia inicialmente y que es la experiencia que debemos nosotros retener y compartir, quiere decir que debemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y fue la norma de la iglesia primitiva. Vivencia que en aquel momento y ahora está caracterizada por la manifestación de los dones del Espíritu que capacitó a los discípulos para obrar, para ir, discípulos como hombres simples como Pedro y Juan, decirle al cojo que está a la puerta del templo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? El poder, la gracia divina que había recibido para ejercer el ministerio, el mandato, la tarea que Cristo le había encargado. ¿Cuáles señales hay de aquella iglesia bajo la unción del Espíritu Santo que debemos retener nosotros hoy? Bueno, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este es un espíritu que llega para guiarnos a la verdad, que llega para capacitarnos para creer, que llega para capacitarnos para conocer esencialmente a Cristo, que viene a habitar en nosotros, en la presencia de su Espíritu, y nos da certeza de la verdad. Así que nos posibilita creer en su revelación, creer en lo que Él ha dicho, creer en lo que Él hace. Pero también vamos a encontrar en esta presencia del Espíritu Santo manifestación de señales y manifestación de obras poderosas. La Biblia está llena, el Nuevo Testamento sobre todo, de testimonio maravilloso obrado por los discípulos y por la iglesia posterior a ello bajo el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor le dio autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para intervenir de manera milagrosa, de manera poderosa, en circunstancias específicas de conformidad como Dios permite esa manifestación. De manera tal que aquella iglesia generó autoridad, generó una especie de temor en el punto de un enfoque positivo. La iglesia, la comunidad de aquel momento respetaba a esta iglesia por notar cómo eran acompañados en su tarea de manifestaciones poderosas. Y yo supongo, ¿qué pensó el público cuando en Hechos 5 Pedro se enfrenta a Ananías y Zafira y Ananías miente al Espíritu Santo y cae muerto y viene la esposa y con el mismo testimonio Pedro dice, mira, los mismos que sacaron a tu esposo te sacarán a ti también porque han mentido al Espíritu Santo. Autoridad de este modo llamó la atención a la comunidad sobre el poder que estos hombres habían recibido. Pero también trajo este espíritu una calidad para ser iglesia, una calidad para ser comunidad, porque trajo sobre ellos un espíritu de compañerismo, de hermandad, de solidaridad, de compasión los unos con los otros, de manera tal que mantenían la comunión en las oraciones, compartían las necesidades, mantenían esta calidez y esta capacidad de estar cerca, de ser cercano, de ser una iglesia unida, de ser una comunidad de gente que se ama, que se sobrelleva mutuamente. Fue una capacidad que trajo el Espíritu Santo. Es interesante pensar
como dice Hechos 5:42, por ejemplo, y todos los días en el templo y por la casa no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este ánimo, este compañerismo, esta entrega es propia de la identidad pentecostal, del hombre, la mujer que ha recibido esa gracia poderosa que le impulsa a vivir de este modo. Otra cuestión que trajo fue unidad de criterio de fe. El criterio del Espíritu era el criterio para decidir sobre ello. Cuando en la iglesia se formó la confusión de si seguir algunas ritualidades judías o la iglesia gentil tenía ahora que someterse a la circuncisión y algunos ritos, ellos concluyeron diciendo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no se le ponga cargas a ellos que nosotros antes llevábamos, sino que se limiten simplemente a algunas cosas. O sea, el Espíritu Santo trae ese ambiente de unidad, de comprensión. Por la palabra de ciencia y de sabiduría vienen esas actitudes de consejo, de palabra sabia, de decisiones y respuesta que traen armonía y unidad a la iglesia. Y no olvidemos que la unidad fue una cuestión por la que Cristo oró a favor de su iglesia. Señor, que sean uno. Juan 17, estoy citando. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es una condición fundamental descrita por el apóstol Pablo en Efesios 4 para la iglesia. No es posible ser iglesia si no somos un cuerpo unido. Y esta unidad la trae, ese espíritu de unidad lo trae el Espíritu Santo. Parece mentira, José, parece mentira a todos los oyentes, que apelando a veces a nuestra unción, a nuestro pentecostalismo, a la capacidad de comprender la revelación, hay entre la iglesia muchas divisiones y confusiones. Cuando lo que Pablo ha dicho, en Cristo tenemos a un Dios, a un Señor, una sola fe, a un solo Espíritu que está en todos y por todos. Entonces, el Espíritu trae un ambiente de unidad, de compañerismo, que muchas veces nosotros lo estamos sacrificando y lo estamos dejando por la borda, por no poner atención a la palabra y a la guianza del Espíritu. Por eso hablamos de fortalecer estas señales, de fortalecer estos indicadores de espiritualidad y de vida cristiana dominada y gobernada por el Espíritu Santo. Otro factor que trajo fue satisfacción al compartir con alegría y con sencillez de corazón. El pentecostalismo trajo un espíritu de humildad, de sencillez, de cercanía en los creyentes, de manera tal que compartían su vida con alegría. No había esa distancia, diferencia de clases, de color, de raza, de estatus. Era un solo cuerpo en Cristo aquella iglesia. Ese es un factor vivencial del pentecostalismo. El pentecostalismo nos acerca, nos hace hermanos, nos hace compartir con alegría, con humildad, con sencillez. No es una buena señal pentecostal de algunos que aparentemente muy calificados por la unción del Espíritu se creen mejores o superiores a otros. Un mal enfoque de los beneficios del pentecostalismo. El pentecostalismo debe ministrar a nuestra vida alegría y sencillez al compartir con los demás. Hermosas expresiones que están dejando y que creo que también nos hace evaluar, reflexionar. Evidentemente. Ahora, sí. Hay que fortalecerlo, entonces hay que evaluarlo. ¿De qué hablo? Amén. Doctrinas, obras y señales poderosas, autoridad espiritual, comunión, compañerismo, unidad, alegría, sencillez y reconocimiento del señorío divino. Es lamentable que algunos pentecostales a veces se presentan a sí mismos y quizás no dan a entender que ellos son los señores de la iglesia. No, el Señor de la iglesia es Cristo. Él murió por la iglesia. Y el Cristo prometió, el Espíritu Santo, y dijo, Él me glorificará en ustedes. Así que el Espíritu Santo trae unción, autoridad para dar gloria a Cristo, no para que nosotros
seamos honrados. Así que también, si vamos a Hechos 2:47, vamos a encontrar que el Espíritu Santo trajo a aquella iglesia relevancia social. La gente comenzó a mirar a esta iglesia, la gente comenzó a querer ser ministrado por esta iglesia, la gente traía sus enfermos, sus endemoniados, sus necesidades a estos apóstoles, a esta iglesia, a estos obreros que guiados por la unción del Espíritu Santo ministraban a la gente. Así que le trajo relevancia social. Ya no eran hombres de la esquina, hombres de apartados, sino era hombre de reconocimiento, porque la autoridad del Espíritu trajo ese nivel de relevancia, ese nivel de autoridad sobre la sociedad de aquel momento. Otra cosa que trajo fue crecimiento numérico. El primer mensaje de Pedro hizo que 3,000 fueran tocados, compungidos por el Espíritu. Luego otro mensaje, se convirtieron en 5,000. Pero si vemos Hechos 2:47, Hechos 6:7, vamos a encontrar que la Biblia testifica que muchos se añadían. Y la Biblia quiere decir, y muchos de los sacerdotes y de los fariseos creían en Cristo. De manera tal, no olvidemos que en Juan 3, Nicodemos, un maestro de los fariseos, fue a Cristo y le dijo, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie hace en lo que tú haces si no ha venido de Dios. Y muchos de ellos creían en él. Así que el Espíritu Santo también trae crecimiento. Una cuestión, José, que hemos tenido en nuestra historia es que muchas veces, apelando a la santidad y a buen pentecostalismo, algunos dicen, bueno, somos pocos pero buenos. Bueno, si somos buenos tenemos que ser mucho, porque Dios tampoco es contrario a los números. Entonces, a veces somos tan radicales y sectarios que no permitimos que otros se acerquen. Y eso no es un pentecostalismo sano, porque el pentecostalismo sano trajo crecimiento a la iglesia. No olvidemos que en pocos años esta iglesia pentecostal copó del evangelio a todo el mundo conocido. Atenas, la casa de la filosofía griega. En Hechos 17 hay un testimonio que dice, los que trastornan el mundo han llegado hasta nosotros. Hechos 17:6 dice esto. Así que el pentecostalismo también trae crecimiento, trae vida cristiana y madurez espiritual distintiva. De hecho, para elegir diáconos, líderes en la iglesia, una condición era que fuera lleno del Espíritu Santo, porque entonces el hombre y la mujer lleno del Espíritu Santo se entiende un hombre maduro, capaz de ser guiado por el Espíritu, capaz de ser respetuoso de la doctrina, de la revelación divina, así que es confiable para la iglesia. Además, trae compromiso con la causa, con el empeño en hacer la tarea. Aquella iglesia se esparció en todo el mundo, conocido para entregar aquel mensaje que se le había dicho que entregara: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que la distintiva, la característica así de una iglesia pentecostal: doctrinas saludables, señales y obras poderosas, autoridad de la iglesia, de la colectividad, comunión, compañerismo, unidad, alegría y sencillez de corazón, señorío divino, relevancia social, crecimiento numérico en la iglesia, vida cristiana y espiritualmente madura, y compromiso con la tarea misionera, con el encargo del llamamiento divino. Hay una nota, ¿sí, José, iba a decir algo? Bueno, todos estos elementos no pueden, pienso, proceder si no fuera por la especial participación del Espíritu Santo. Él es que pone en nosotros el hacer. Así es. Justamente. Hay una nota de Harold Segura, que es un teólogo colombiano, que dice de la manera siguiente: el siglo XX finalizó con una revolución eclesiológica. El movimiento neopentecostal ha jugado un papel muy importante en estos cambios. Las fronteras institucionales han perdido rigidez. Las iglesias históricas se preguntan cuál será el futuro. El nuevo liderazgo pastoral, en un gran porcentaje, es espontáneo y empírico.
trata de cubrir con entusiasmo a veces la falta de solidez doctrinal y bíblica. Las grandes agencias misioneras modifican sus estrategias de trabajo y sorprenden con sus cambios. El culto presenta nuevos modelos, más globalizados, menos litúrgicos y con una alta oferta de emotividad, especie de cultos relax. Ahora, la formación teológica tiende hacia la descentralización y hacia modelos más funcionales de preparación integral. Las congregaciones locales, obsesionadas por el crecimiento numérico, pierden fuerza profética y sucumben ante una eclesiología de corte empresarial. En fin, cambios paradigmáticos e inesperados que aumentan su fuerza en los próximos 10 años y que exigirán una iglesia más sensible a la voz del Espíritu Santo. José, Harold seguro está diciendo, la realidad de la iglesia que tenemos hoy nos obliga a fortalecernos en las raíces pentecostales y abrir los oídos a la voz del Espíritu Santo, y que esta iglesia esté dispuesta a aceptar la creatividad, la novedad que nos traiga, pero que nos traiga el Espíritu Santo a la iglesia. Amén. No la simple inventiva de nosotros como intermediarios de los procesos. Tremendo. Con esto, creo, Abel, estoy pensando que toda esta gran situación que atraviesa el mundo hoy, en este año 2020, pone a prueba un poco nuestra esa dependencia del Espíritu de Dios para hacer y hacer iglesia. Amén, así es. Bueno, ¿qué desafío tenemos entonces cuando hablamos de fortalecimiento en este nivel de identidad pentecostal? Bueno, tenemos que dar atención prioritaria a la dirección del Espíritu. Que sea nuestro afán diario predicar y enseñar a Jesús. Vivir en santidad. Él es el Espíritu santificador. Hacer obras de servicio, cumplir el ministerio para el cual hemos sido equipados con los dones, enfrentar los problemas o la crisis que genera vivir para Dios, no se puede hacer sin la ayuda y el esfuerzo del Espíritu Santo. Segundo, hay que mantener una teología y una práctica pentecostal debidamente bíblica. Porque a veces tenemos un pentecostalismo que es acomodado de manera relativa por los pentecostales. Claro. No, tenemos que tener una vivencia pentecostal decididamente bíblica, pero relevante en el contexto contemporáneo, ¿verdad? La iglesia tiene que hacer esa lectura bíblica y hacer esa transferencia o extrapolación al tiempo y al contexto actual sin perder la vigencia del fundamento bíblico, que es lo que le da sentido a la iglesia. Que la iglesia pueda acompañar a la humanidad como un ente viable para la reconciliación del hombre con Dios. Otro tercer desafío es el crecimiento integral, sabiendo que el crecimiento se efectúa por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, no simplemente por la liturgia emotiva, por la emotividad cúltica, sino que el crecimiento sea integral. La enseñanza de la palabra bíblica es fundamental. Desarrollar una teología fiel a nuestra espiritualidad y a nuestras convicciones cristianas. Un servicio, un ministerio condicionado o caracterizado por el amor y por la unidad. Y si vemos Efesios 4, 11 al 16, vamos a darnos cuenta que la unidad y el amor son los fundamentos esenciales de la caracterización de la iglesia para que sea un cuerpo fuerte, bien edificado en Cristo Jesús. Si hacemos eso, José y todos nuestros oyentes, entonces tendríamos que ser impactante en dos tareas relevantes que impulsa el pentecostalismo. Una tarea relevante es el esfuerzo misionero. Las misiones son un distintivo pentecostal de la iglesia. Hasta hoy, la iglesia pentecostal es la iglesia que encamina
el mayor esfuerzo misionero, esta tarea de ir hasta los no alcanzados y tocarlos con el evangelio. Hace algún tiempo un autor escribió como una crítica a los pentecostales, Fuego Extraño. Sí, sí, y el reverendo George Wu, el superintendente de Asamblea de Dios en Estados Unidos, para el momento, hizo una cartita de respuesta y le dijo al hermano que escribió el libro Fuego Extraño: hermano, solamente queremos que nos permitan seguir ganando alma. O sea, el Pentecostés que nosotros palpamos, experimentamos, vivimos, es un Pentecostés que nos impulsa a la tarea misionera, que nos impulsa a la tarea de ganar a otros para Cristo. Y vamos a encontrar eso en Hechos 2:47, en Hechos 4:4, en Hechos 5:14, en Hechos 8:26 al 38, en Hechos 9:39 al 40, en Hechos 10:19 al 21, en Hechos 16:9, está descrita esa tarea misionera. Hay cuatro palabras clave o acciones clave en este impulso misionero: alcanzar almas con el evangelio, plantar iglesias, entrenar obreros y tocar vidas con el ministerio. No se trata de simple objetivo separado, sino que es una especie de secuencia. Alcanzo, con los que alcanzo planto, cuando planto y gano entreno, y entreno para continuar el ministerio. Evangelizar, fundar iglesias, entrenar líderes para la iglesia que estamos fundando y manifestar la compasión de Cristo al servir a la gente, al servir al pobre, al servir al que sufre. Y esa es la descripción misionera de la iglesia, y es una misión que impulsa el Espíritu Santo. Amén. En ese sentido, sí, cuando hablamos de fortalecer la identidad misionera, la identidad pentecostal, impulsando las misiones, entonces tenemos que hablar de crear una adecuada conciencia de que es Dios que nos impulsa las misiones por medio de la iglesia. No es un invento programático de una iglesia particular, no es un invento programático de un concilio, no es un invento programático de una agencia o de un instituto bíblico. Las misiones nacen con Dios. Él nos envía, Él nos encarga la tarea, y para ello la iglesia tiene recursos. Posee las escrituras que tienen todo el consejo revelado, incluyendo el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, este mensaje glorioso que resumió Pedro en Hechos 2:22 al 36, cuando le describió a sus oyentes en aquel glorioso día de Pentecostés el misterio del evangelio que hemos recibido en Cristo. Pero también la iglesia posee el Espíritu Santo como recurso. En Juan 14:26, en Hechos 2:33, encontramos que Él lo prometió y lo envía a la iglesia como un recurso. La iglesia tiene que convencerse de que es la iglesia de Jesucristo, y que como iglesia de Cristo, Él nos ha dado una estrategia adecuada. Esta estrategia es una estrategia que nos permite llegar a las naciones. Se llama el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en mi espacio más inmediato, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, un poquito más distante, y hasta lo último de la tierra. En Córdoba, Argentina, en República Dominicana, en Haití, en Turquía, donde quiera que usted imagine que haya hombre o mujer que necesita salvación, ahí debe estar la iglesia cumpliendo esta misión de ganar alma, y para eso el Espíritu Santo nos impulsa. Él guía el proceso, Él llama a obreros y Él nos capacita para la tarea. Hay dos premisas que debemos tener claro
en este llamado que Dios hace a enviarnos a la tarea misionera más allá de nuestra cultura. Primero, hoy se reconoce que todo el mundo es un campo misionero. Todo el mundo. ¿Qué estoy diciendo, José? Mire, el pentecostalismo moderno, el que conocemos de año 1903 en adelante, en Azusa, en Estados Unidos, produjo un impulso misionero y Estados Unidos fue por año el mayor impulsor de la tarea misionera. Pero hoy por hoy Estados Unidos es un campo misionero. También, claro. Europa, Sí. África, donde nació el Lugares judaísmo. que fueron cunas de las Hoy misiones. Sí. hoy por hoy son campos misioneros. Iglesias europeas del siglo XVI, XVII, donde predicaron los grandes hombres del pasado de esta iglesia, hoy son museos, templos cerrados. Hoy por hoy, donde tuvimos ese gran impulso en el pasado, se es ridículo si se habla de Jesús. Hoy todo el mundo es un campo misionero. Así que sí, tú debes ir a la tarea que Él te está llamando y tienes palabra, tiene Espíritu Santo que te envía. Segunda premisa, hay necesidad de tomar conciencia en que toda la iglesia es misionera. Porque a veces creemos que son misioneros solamente algunos que Dios señala. No, algunos Dios los envía a determinada cultura y a determinada lengua, a determinada raza. Pero eso no invalida que yo puedo ser misionero en mi propia Judea, en mi propia Jerusalén. Primero. Segundo, que al que enviamos necesita de mi acompañamiento, de mi esfuerzo para que él vaya. Así que yo también voy con él porque me hago parte de su misión. Así que él no envía a alguno, él envió a la iglesia a la tarea. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese ir no fue para alguno, es para todos. Qué desafío, Abel. Muy alto. Como iglesia, tomar conciencia de que toda la iglesia es misionera. Que toda la iglesia es misionera. Sí, sí. Bueno, José, mira, hay una cosa que hay que revisar. ¿Cuántas cosas hacemos como iglesia que solamente las hacemos para los que están dentro de las cuatro paredes que llamamos iglesia? Ni siquiera para la comunidad que está cercana. Ni siquiera pensando en ellos que están ahí fuera y están cercanos. La hacemos para complacer, para satisfacer a veces el capricho espiritual de lo que ya están ahí, cuando deberíamos pensar en lo que no hemos alcanzado todavía, porque esa es la misión que tenemos como iglesia. Sí, tremendo. Segunda cuestión en esta tarea es la responsabilidad de la educación cristiana que el Espíritu Santo también nos impulsa. La iglesia primitiva fue impulsada por los apóstoles y revestida del poder del Espíritu Santo, asumió la enseñanza como una tarea fundamental. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. En Hechos 2:42 dice que permanecían en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza que pasó a ser una estrategia permanente en todo lugar. Entraron en la mañana en el templo, enseñaban por la casa. Los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo ahora. Y todos los días lo hacían con mucho fervor. El libro de los Hechos, vamos a encontrar muchas narraciones sobre circunstancias donde la iglesia y sus líderes asumieron la enseñanza como un accionar fundamental. Pero más allá de los en las cartas paulinas vamos a encontrar una carga poderosa de educación cristiana, de pedagogía, de enseñanza. No olvidemos
que en la segunda carta a Timoteo el apóstol Pablo le escribe y le dice en Timoteo 2:2, las cosas que has oído y visto en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad es una condición del carácter espiritual del individuo, pero la idoneidad es una competencia que se crea en el entrenamiento, en la educación, en la enseñanza. Así que no solamente encarga esto a hombres que sean espiritualmente fieles, sino gente que tenga el entrenamiento, la preparación para enseñar también a otro y permitir que esta misión crezca, no se detenga. La educación cristiana, como distintivo pentecostal, ha estado en la iglesia desde siempre. De hecho, el mismo Dios le prescribió a los hebreos el encargo de educar, enseñar, instruir a sus hijos desde la familia. Si vamos a Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, Deuteronomio 11, Deuteronomio 18, vamos a encontrar que la familia tenía el encargo de enseñar y transferir la fe a sus hijos. Así que antes que hubiera iglesia, que hubiera escuela, que hubiera estado, ya la familia tenía el compromiso de transferir la fe, de enseñar la palabra, de enseñar los mandamientos. ¿Por qué entonces valorar la educación como un distintivo pentecostal? Bueno, porque la enseñanza es un mandamiento. Mateo 28, 19. Hagan discípulos enseñándoles. Mateo, 1 Timoteo 4, 13, Pablo ordena la enseñanza. Esta 2 Timoteo 3, 16, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil también para enseñar, para instruir. La enseñanza es un ministerio. Efesios 4, 11, llamó a unos pastores y maestros, ¿verdad? La enseñanza produce temor a Jehová. Deuteronomio 31, 12. Congregad a hombres, mujeres y niños para que escuchen, aprendan y teman a Jehová. Y los hijos de ellos que no escucharon, aprendan a temer a Jehová. Entonces la enseñanza crea en el hombre temor a Jehová, el temor reverente, dependencia. La enseñanza perpetúa la verdad porque me permite transferir unos principios y valores de generación en generación. Y en la antigüedad era más difícil porque era simplemente oral. Y sabemos que la oralidad no deja tanto rastro a menos que hayan fuertes esfuerzos de memorización. Pero ahora contamos con mucha más metodología, técnicas y recursos. Así que la enseñanza puede dar un gran resultado cuando hablamos de perpetuar la verdad. La enseñanza de la palabra de Dios perfecciona a los santos. Eso dice Efesios 4:12 y eso dice 2 Timoteo 3:17, para perfeccionar a los santos y prepararlos para toda obra buena, para la tarea del ministerio. La enseñanza también prepara a los santos para el ministerio, para el servicio. Les capacita para entregar la tarea espiritual a otro y la enseñanza fue y es esencial para la vida de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la enseñanza, entonces, como un distintivo pentecostal, tenemos que pensar cómo fortalecer ese distintivo. Bueno, la educación pentecostal debe seguir siendo enfáticamente trinitaria. Dios, Hijo y Espíritu Santo. Debe ser condicionada por esa verdad bíblica de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una enseñanza que busca a Dios de manera apasionada, que busca e instruye al creyente a tener intimidad con Cristo mediante la comunión con el Espíritu Santo. Yo tengo comunión con el Espíritu Santo que me lleva a Cristo, que me acerca al Padre. Él es el camino al Padre. Entonces yo establezco comunión con el Espíritu Santo que me revela y me acerca a Cristo, que me comunica con el Padre.
Ese es el énfasis de la educación que debemos manejar. La educación pentecostal debe tener como objetivo que la vida de los alumnos sea impactada por el poder del Espíritu Santo en conversión, en bautismo en el Espíritu Santo y en la recepción de dones que les capacite para servir a la iglesia, para hacer también la tarea del ministerio. En consecuencia, que seamos un creyente, que manifestemos la llenura del Espíritu Santo en el carácter de Cristo manifestado en el fruto del Espíritu que debemos vivir. Tercera cosa, la educación pentecostal tendrá su fundamento doctrinal bíblicamente sano y debe desarrollar una cosmovisión y un estilo de vida de santidad consistente con las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia es la norma de fe y conducta. Insisto en esto porque, reitero, hay pentecostales que ellos le han dado aparentemente su propia forma al pentecostalismo y no han apelado a la caracterización y vida que comunican las Escrituras. El pentecostalismo es una condición de vida cristiana que debe estar arraigada en la sana doctrina que están en las Escrituras que Él nos ha entregado, que Él inspiró a hombre y que ha llegado hasta nosotros. La educación pentecostal también debe estar orientada al desarrollo de servicio. Todos somos sacerdotes en esta grey. Todos tenemos una tarea. No hay posibilidad a estar de vacaciones, a estar inutilizado, a estar en paro en la iglesia. Todo creyente tiene una tarea. Todo creyente ha recibido dones y tiene que ponerla al servicio de la iglesia, de la fe. Busca cuál es tu don, busca para qué el Señor te ha llamado, qué es lo que has recibido del Espíritu y ponlo al servicio de la iglesia. La educación pentecostal es dinámica, es creativa, es crítica, es contextualizada, es consciente de los temas contemporáneos que afectan al mundo, no se aísla de su ambiente, ofrece solución integral, porque a veces solamente nos enfocamos en la vivencia de lo espiritual, pero seguimos estando aquí, estamos aquí para afectar nuestro medio y el Espíritu Santo nos impulsa a ello y ofrece la verdad con amor. No somos pentecostales para tener el látigo del castigo, de la acusación permanente a aquellos que lo hemos perdido. Somos una iglesia que muestra la verdad con amor. Finalmente, la educación pentecostal está comprometida con la misión. Ya lo hemos dicho en el punto anterior. Evangelismo y discipulado de la iglesia. El pentecostalismo por naturaleza es intrínsecamente misionológico. Me seréis testigos hasta el último de la tierra. Por naturaleza, la primera expresión de compromiso con Cristo de parte de un pentecostal debe ser la necesidad de compartir su fe y de compartir esa experiencia de relación con el Espíritu Santo a otros que no conocen del Señor. En conclusión, querido José, querida audiencia, más que programas académicos o escuela para simple aprendizaje de conocimientos, nuestra educación como distintivo pentecostal debe enfocarse en preparar mental y emocional, espiritual y misionológicamente a los alumnos. Preparación mental, emocional, espiritual y misionológicamente a los alumnos. Este es un proceso que inicia en la iglesia local, no en el seminario bíblico. Importante, sí. En la iglesia local, ahí en las clases bíblicas de la semana, ahí en el grupo de discipulado, ahí en la predicación desafiante del pastor, ahí en la convivencia de fe y en el compañerismo cristiano que nos unimos para orar, para compartir la fe. Ahí comienza
esta preparación mental, emocional, espiritual y misionológica para responder a los propósitos de Dios conmigo como iglesia, conmigo como creyente. Es la iglesia local la que debe enfocarse en dar al creyente provisión para el crecimiento personal, para el crecimiento espiritual, proporcionando que el creyente desarrolle sus dones espirituales, desarrolle sus servicios ministeriales, que cada creyente asuma su propio desafío. En nuestra educación, la meta es el desarrollo de creyentes para un servicio cristiano efectivo que no será nunca efectivo sin el sano y necesario impulso del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Que el Señor nos ayude a fortalecer y afianzar nuestra identidad y raíces pentecostales. Que Dios le bendiga. Amén, Abel. Amén. Muy completo y por allí pensando, reflexionando un poquito, bueno, ser pentecostal tiene nuestras raíces surgen y parten de las mismas escrituras. Así es. Y por allí viendo la obra del Espíritu Santo también en la historia, cómo estos puntos, cada vez que ha habido obra del Espíritu, siempre se ha movido hacia otras fronteras, hacia otras culturas, la misionología ha florecido y la educación, la formación, el discipulado, son elementos distintivos, características que siempre han estado en el mover del Espíritu Santo. Amén. Y históricamente, ahora como pentecostales, como organismo social que nos identifican, que nos ven así, allí como mencionaste, Abel, al comienzo de 1900, no solamente esos creyentes tuvieron experiencias genuinas con el Espíritu Santo, sino que fueron impulsados a las naciones, salieron, y algo que por allí me impresiona y destaco también que la misión pentecostal ha plantado a lo largo del mundo institutos bíblicos pentecostales Así es. que justamente siguen llevando en la formación de ministros esta antorcha de pentecostales genuinos. La preparación de obreros es un distintivo pentecostal. La formación de obreros para que hagan la tarea. Exactamente. Y bueno, y reflexionar, pensar, no sé, mis hermanos, amigos allí, si, bueno, he tenido una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Amén. Estoy, siento el mover, la carga por las almas, por otras fronteras, por el mundo, como esa premisa que nos decía Abel. El mundo es el campo, todo el Así mundo es es. el campo misionero. Y toda la iglesia tiene compromiso misionero. Y bueno, en último lugar, reflexionar en este punto. Primero, estoy sometido a un programa, a una formación integral para ser capaz de servir, entrenado, preparado, bien enseñado, o estoy enseñando a otros que hay parte de lo que el Señor nos dejó, hacer discípulos, ¿no? Por allí en el discipulado a nivel de iglesia local, decimos aquí que nunca vamos a graduar de ser discípulos. Así es. Podemos graduar de un instituto bíblico, de una carrera, pero del discipulado cristiano nunca vamos a El discipulado es de la graduar. cuna hasta la tumba. De la cuna hasta la tumba. Así es. Así es. En escuela bíblica decimos que cada iglesia sea una escuela, que cada creyente sea un alumno. No importa la edad, no importa el momento, cada iglesia sea una escuela, cada creyente sea un alumno. Amén. Bueno, aquí hay varios hermanos que se han conectado, saludan. Nicolás García, es un honor, dice, aprender.
uno de nuestros estudiantes también de la Escuela de Formación Misionera. Emanuel dice, fervor y celo misionero. Eh, Marcela Bala, saluda. Qué bendición el hermano Abel. Y bueno, varios más que están conectados. Eh, Gracias por compartir este tiempo y gracias al hermano Abel. Amén. Podemos tener unos minutos de oración, Claro que sí. que el Señor nos encienda para afirmar esta identidad en nosotros, ¿no? Amén. Señor, te damos gracias. Somos tu iglesia, Gracias, la que tú Señor. llamaste, la que tú dijiste, y yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades Sí, prevalecerán Señor. contra ella. Y nos ha dado misión y nos ha dado recursos para cumplir la misión, tu palabra, tu espíritu, y nos ha dado contexto, el mundo, las naciones, y nos ha dado, Señor, todas las razas, todas las etnias, todos los espacios posibles para llevar tu palabra. Señor, yo te Sí, ruego que Señor. haga en nosotros ese trabajo Amén. interior de comprender que tu Espíritu Santo nos está impulsando a asumir nuestra tarea misionera, a asumir el compromiso de ser enseñado y enseñar a otros Gracias, para Señor. Sí, Señor. responder a tus propósitos al llamado. Señor mi Dios, cuánta gente lucha con el llamado, con la falta de comprensión del llamado, o con la Sí, resistencia al Señor. llamado, o con las dudas sobre el llamado. Oh, Oh, Dios, Señor, por tu sábanos. Espíritu Santo, tú estés trayendo convencimiento, Amén. Sí, Señor. certeza, aleluya, a estos hermanos que luchan con esa definición Sí, para Señor. dar respuesta. Aquellos que se resisten a ser enseñados, a aprender, a dejarse guiar, a dejarse guiar e impulsar, que sean convencidos de la urgencia, de la necesidad de llegar a otras culturas, a Amén. otras etnias, a otros contextos, para entregar el mensaje de salvación, para declarar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo Sí, vuelve, Señor. que Cristo va a levantar una iglesia que vive Gloria a en Dios. santidad. Señor, que seamos impulsados para hacer esta tarea y que podamos, Señor, con celo vivir estos distintivos pentecostales que son el Sí, Señor. impulso que tú has entregado para que seamos testigos tuyos, porque tú vives en nosotros por tu espíritu y tenemos que entregar esa vida, esa vivencia y ese compromiso que tú has puesto en nuestras manos de entregar a otros el mensaje. Tienes que llegar. Ayúdanos, Señor, a Sí, Señor. dejarnos impulsar por tu espíritu y mantener la Sí, chispa Señor. viva del servicio a ti en la manifestación de los dones que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por el esfuerzo del Instituto Bíblico Mediterráneo. Gracias por José. Entregamos palabras de bendición, de fortaleza a cada alumno, Señor, cada hermano, hermana que ha estado presente en este diálogo, que tú le Amén. fortalezca, le bendiga y que le ayude a encauzar el llamado que ha puesto en su vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, hermano Abel, por este Un tiempo, gusto. este compartir. Qué bendición su vida, estos minutos. Y gracias Amén. a todos los hermanos. Bueno, vamos a compartir estos minutos de video para que puedan